Hoy vamos a descubrir todo sobre el Kremlin, la famosa fortaleza de la Plaza Roja de Moscú y las misteriosas estrellas rojas que custodian sus torres. Así que, vamos con la introducción. Ya empieza suscribiéndote al canal y activa la campanita. Es importante para nosotros, porque así YouTube recomienda nuestros videos y el canal crece más. Nuestro trato de siempre. Si te gustó este video, recomiéndalo a un amigo que también disfrute la historia militar. ¿Vale? Vamos. El Kremlin es una fortaleza ubicada en el centro de Moscú. Es la sede del gobierno ruso y probablemente es el punto turístico más famoso de Rusia. El término Kremlin significa fortaleza dentro de una ciudad, y de hecho existen decenas de Kremlins repartidos por toda Rusia. Siendo así, ese Kremlin debería llamarse el Kremlin de Moscú, pero para facilitar simplemente lo llamamos Kremlin. Su construcción original fue hecha por el príncipe Yuri Dolgoruki, de la dinastía Rurik, considerado hoy fundador de Moscú. Él construyó una muralla de madera que los invasores mongoles destruyeron en 1237, pero después, en 1339, se construyó otra de roble. Esa muralla permaneció hasta 1485, cuando el gran príncipe Iván III, o Iván el Grande, contrató arquitectos italianos para edificar nuevos palacios y murallas en el Kremlin. Entre esos arquitectos estaba Pietro Antonio Solari, quien se encargó de la construcción de las murallas y de sus magníficas torres. Entre 1485 y 1493, él construyó todas las torres de acceso interno al Kremlin y otras que protegen las murallas. Las nuevas murallas de Solari resguardaban un terreno de 275,000 metros cuadrados a lo largo de sus 2,235 metros de extensión. La muralla alcanzaba desde 5 hasta 19 metros de altura y su grosor variaba de 3,5 hasta 6,5 metros. En total, el Kremlin tiene 20 torres, de las cuales 19 están en las murallas y una en su interior. La torre de la campana de Iván el Grande. Después de que terminó la construcción, se decretó que no se podía hacer ninguna otra edificación en un radio de 30 metros alrededor del Kremlin. Fue precisamente en ese espacio donde el zar Iván IV, o Iván el Terrible, construyó la famosa Catedral de San Basilio, en 1561. Cuando el hijo de Iván el Terrible, el zar Fiódor I, murió sin herederos en 1598, terminó la dinastía Rurik, que gobernó Rusia por 800 años. Así, el país entró en el tiempo de las dificultades, una época de crisis internas y una gran guerra con Polonia, donde los polacos ocuparon Moscú y el Kremlin de 1610 a 1612. El orden solo fue restablecido después de la expulsión de los polacos y la elección del joven Mijaíl Románov como nuevo zar de Rusia en 1613. Sería el inicio del período imperial de Rusia, durante el cual sus fronteras crecieron notablemente, alcanzando casi el tamaño actual. Como símbolo de la consolidación de su poder sobre Rusia, los Románov mandaron forjar en cobre 4 grandes águilas de 2 cabezas. Su escudo se colocaría en la cima de cada una de las 4 torres que daban acceso al Kremlin. Estas torres eran Spasskaya, Nikolskaya, Troitskaya y Borovitskaya. En 1682, el joven zar Pedro I, luego llamado Pedro el Grande, tuvo que huir del Kremlin durante la revuelta de Moscú. Él terminó buscando refugio en el mar Báltico y allí construyó su nueva capital, San Petersburgo. Debido a los malos recuerdos de su juventud, Pedro nunca le tuvo mucho aprecio al Kremlin y terminó relegando la fortaleza durante el resto de su reinado. San Petersburgo, entonces llamada Petrogrado, siguió siendo la capital del Imperio ruso hasta la Revolución de 1917. Sin embargo, las coronaciones de los zares seguían haciéndose tradicionalmente en el Kremlin. La fortaleza permaneció prácticamente abandonada hasta el año de 1773, cuando la zarina Catalina la Grande mandó construir un nuevo y lujoso palacio en su interior, que hoy es utilizado como sede del Senado ruso. En 1812, Napoleón Bonaparte invadió Rusia y ocupó Moscú en septiembre. Con la ciudad casi desierta, sus tropas tomaron el Kremlin. En ese tiempo, la entrada principal de la fortaleza era la Torre Spasskaya, famosa por su reloj
que da las 10 campanadas al iniciar el desfile de la Victoria en la Plaza Roja cada 9 de mayo. Si quieres saber más del Día de la Victoria, haz clic en este video. Era una tradición que todos los que entraban por la Torre Spasskaya se persignaran, se quitaran el sombrero y se bajaran del caballo. Un acto de respeto al zar. Se dice que Napoleón se negó a hacerlo y, al pasar por la Spasskaya, su caballo se asustó, se alzó y tiró su sombrero al suelo. Bueno, eso fue solo el comienzo de la mala suerte de Bonaparte, porque poco más de un mes después tuvo que abandonar Moscú, que había sido incendiada por tropas leales al zar Alejandro I. Curioso, Napoleón ordenó la destrucción del Kremlin antes de abandonar la ciudad. Lograron destruir varias partes de las murallas y de las torres. Sin embargo, la lluvia constante empapó las mechas y el daño fue menor al esperado. El Kremlin fue restaurado entre 1816 y 1819, y luego casi no cambió hasta la Revolución Comunista de 1917. El 15 de marzo de 1917, el último zar de Rusia, Nicolás II, fue obligado a abdicar, consolidando la Revolución de Febrero. Se instauró un gobierno republicano provisional aún controlado por antiguos aristócratas rusos. Ese gobierno sufrió varias derrotas en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial y su base de apoyo se erosionó rápidamente. Eso abrió espacio para la Revolución de Octubre, que fue un golpe dentro del golpe protagonizado por los comunistas de Vladimir Lenin y León Trotsky, quienes asumieron completamente el control del país a partir de ese momento. Vladimir Lenin trasladó la capital a Moscú para alejar a la Unión Soviética de la herencia zarista de San Petersburgo, y eso incluía retomar el Kremlin como sede del gobierno. Vladimir Lenin eligió el Palacio del Senado como su residencia. Y otro sujeto de aquella foto que mostré antes, el súper, quiero decir, Joseph Stalin, que en esa época estaba ascendiendo en importancia dentro del partido, también fue a vivir ahí dentro. Y Vladimir Lenin, en cuanto se mudó al Kremlin, empezó a quejarse de que esas águilas de los Románov en la cima de las torres tenían que ser retiradas. Pero en esa época tenía problemas más urgentes que resolver, como asesinar a la familia real rusa y ganar la guerra civil rusa. Eso solo lo logró en octubre de 1922, cuando finalmente consolidó su poder en el país. Sin embargo, para entonces su salud estaba muy deteriorada y falleció menos de año y medio después. El 21 de enero de 1924, su sucesor, Joseph Stalin, ordenó el embalsamamiento del cuerpo de Lenin y la construcción de un mausoleo para él junto a las murallas del Kremlin, entre las torres Spasskaya y Nikolskaya. Ocupado con otros asuntos, Joseph Stalin abordó el problema de las águilas Románov hasta 1935. Ese año decidió sustituir los antiguos símbolos zaristas por los nuevos símbolos comunistas soviéticos, la estrella de 5 puntas y la insignia de la hoz y el martillo. La simbología es un aspecto muy importante para cualquier régimen, y los comunistas se lo tomaban muy en serio. Vamos a explicar. La estrella tenía 5 puntas porque simbolizaban los 5 continentes que la revolución comunista eventualmente tendría que alcanzar: Europa, Asia, África, América y Oceanía. El martillo simbolizaba al trabajador urbano, mientras que la hoz simbolizaba al trabajador rural. Y por combinar ambos poderes... ¡Agua! ¡Corazón! Con sus poderes unidos, soy el Capitán Planeta. ¡Vamos, planeta! El reto era cómo bajar esas águilas de ahí arriba. En toda la Unión Soviética no había grúas que alcanzaran esa altura. La torre de Trotskaya, la más alta, mide 80 metros. Por eso inventaron grúas que podían montarse en la cima de las torres. En las ventanas superiores se colocaron soportes para una plataforma metálica circular, donde se montaba el brazo de la grúa para subir o bajar los símbolos. Así que comenzó el trabajo de remoción de las águilas, que tomó cerca de 2 semanas para completarse. Solo entonces colocaron las estrellas, pero no podía ser cualquiera, ¿verdad, Divertage? El proyecto de los nuevos símbolos fue entregado al Instituto Central de Hidroaerodinámica en Moscú, que resultó en 4 grandes estrellas de cobre y acero inoxidable, recubiertas por una capa de 67,9 kilos de oro. Fueron adornadas con cerca de 7,000 piedras semipreciosas extraídas en zonas rurales, que incluían cristal, amatistas, alejandritas, topacios y aguamarinas de 20 a 200 quilates.
El trabajo para engastarlas fue realizado por 250 joyeros en 45 días. Las 4 estrellas también presentaban diseños diferentes. La de Nikolskaya era la más sencilla de todas, con los rayos en metal liso. La de Borovitskaya era similar, pero con una franja de contorno alrededor. La de Spasskaya era calada, con rayos que iban del centro hasta los extremos. Y la de Trotskaya presentaba rayos en forma de hojas. Como cada estrella pesaba casi 1 tonelada, reforzaron estructuralmente las torres. Si no, el viento podría llevarse las estrellas y la cima de las torres. Para mitigar ese problema, las estrellas fueron montadas sobre una base con rodamientos que les permitía girar conforme soplaba el viento. De esta manera, toda Moscú podía ver las estrellas de frente periódicamente. Con todo listo, las nuevas estrellas y las viejas águilas fueron exhibidas al público en el Parque Gorky para que la gente apreciara el cambio de lo viejo a lo nuevo. El 25 de octubre de 1935, colocaron la primera estrella en la primera torre. Pero el sueño duró poco. Pocos meses después, el riguroso clima de Moscú había hecho que las piedras y el metal perdieran su brillo, y las estrellas ahora parecían ser símbolos de un régimen decadente. A la gente tampoco le gustaron las estrellas, quejándose de que eran muy grandes para las torres. Por lo tanto, se decidió que serían reemplazadas apenas 2 años después. En mayo de 1937 se decidió su reemplazo por nuevas estrellas con vidrio de rubí. Ahora, sin la insignia de la hoz y el martillo, todas con diseño uniforme. Decidieron que, además de cambiar las 4 estrellas, pondrían una quinta en la cima de la torre Vodovsvodnaya, donde antes había una veleta. Así habría 5 estrellas de 5 puntas en 5 continentes. ¿Entiendes? Especialistas en metalurgia de 20 fábricas fueron convocados para trabajar en el proyecto de las nuevas estrellas. Fueron hechas de una aleación de acero inoxidable con recubrimiento de oro, usando 11 kilos de oro en las 5 estrellas. Pero la mayor novedad fue la incorporación del vidrio de rubí, que no era cualquier vidrio. El vidrio rojo de las nuevas estrellas debía resistir el clima, cambios bruscos de temperatura, y no podía desteñirse ni deteriorarse por la radiación solar. Crear ese vidrio milagroso fue tarea del maestro vidriero Nikanor Kurochkin, quien supervisó personalmente la fabricación de cada pieza. Las estrellas también se iluminarían desde dentro, y para permitir una iluminación uniforme, Kurochkin creó una capa de vidrio lechoso de 2 milímetros de grosor, separada del rubí por aproximadamente 1,5 milímetros. El vidrio lechoso tenía 2 funciones. La primera era hacer que el brillo de la lámpara fuera más difuso, y la segunda era actuar como reflector de la luz solar, porque sin él, el vidrio rubí parecía negro durante el día. Se crearon lámparas especiales de 3.700 watts para las torres Vodovsvodnaya y Nikolskaya, y de 5.000 watts para las otras 3. Para garantizar que las estrellas nunca se apagaran, 2 filamentos paralelos corrían hasta el interior de la estrella. Si uno se quemaba, el otro seguía brillando. Generadores independientes en cada torre asegurarían electricidad hasta en apagones. El cambio de los focos no tenía que hacerse por fuera. Se creó un sistema especial para retirar el foco quemado desde la torre y reemplazarlo en unos 30 minutos. Para obtener una luz uniforme dentro de la estrella, cada foco estaba envuelto por un refractor que dirigía el brillo hacia cada extremo de la pieza. El control de la iluminación de las estrellas se hacía de forma remota, ya que además de un control individual en cada torre, se instaló un control conjunto en la torre de Troitskaya. Finalmente se instaló un sistema de ventilación para dispersar el polvo y enfriar los focos. Había 2 ventiladores, principal y secundario, que bombeaban hasta 600 metros cúbicos de aire por hora a las estrellas. La primera estrella de rubí se ensambló en septiembre de 1937 y las otras 4 en octubre. La estrella retirada de la torre de Spasskaya fue inmediatamente instalada en la estación norte de transporte fluvial de Moscú, que había sido construida recientemente. Y ahí sigue hasta hoy. Debido a que las 5 torres tenían distintos tamaños, las estrellas nuevas se diseñaron para verse iguales desde el suelo. Así, la estrella de Vodovsvodnaya tiene 3 metros de diámetro, la de Borovitskaya tiene 3.2 metros, la de Troitskaya tiene 3 metros y medio, y las de Spasskaya y Nikolskaya ambas tienen 3 metros con 75. Las estrellas se encendieron por primera vez en la noche del 2 de noviembre de 1937. Desde entonces, su enigmático brillo sobre el Kremlin, en las frías noches de Moscú, representaban la vigilancia constante del gobierno soviético sobre toda la nación. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Tras el inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética, las construcciones del Kremlin fueron todas repintadas para confundir a los aviadores alemanes durante sus ataques de bombardeo sobre la capital rusa. Las estrellas se cubrieron y apagaron, pero se encendieron de nuevo solo una vez durante la guerra, en el desfile de la Plaza Roja, la noche del 7 de noviembre de 1941. Las tropas salieron directamente al frente para intentar evitar que los alemanes tomaran Moscú. Tras la victoria soviética sobre Alemania, Stalin ordenó encender las estrellas que brillaron el 10 de mayo de 1945. Tras el fin de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la bandera roja se arrió por última vez, pero las estrellas rojas siguieron en las torres. Desde 1937, fuera de la guerra, las estrellas solo se apagaron una vez más. Eso ocurrió en 1998, durante la producción de la película El Barbero de Siberia, del director ganador del Oscar, Nikita Mikhalkov. Desde los años 90, existen conversaciones para reemplazar las estrellas por las águilas bicéfalas. En 2010, durante un procedimiento de mantenimiento en la Torre Spasskaya, llegó una solicitud oficial al gobierno ruso. El comandante militar del Kremlin, general Sergei Klebnikov, declaró: "La estrella permanecerá en su lugar. Estamos considerando la cuestión de sustituir la lámpara por una que sea menos costosa en términos de ahorro de energía. Pero cuando se retire el andamio de la torre, no verás un águila de 2 cabezas, sino una estrella, lavada, pulida y radiante". Aparentemente, más que un recuerdo de la época soviética, las estrellas ahora tienen un vínculo emocional con la población de Moscú, que se ha acostumbrado a su brillo sobre el Kremlin. ¿Tú qué piensas, Vida? ¿Se deben conservar las estrellas rojas o regresar el águila Romanov a las torres del Kremlin? ¿Te gustaría más videos de historia rusa? Comenta tu opinión aquí. Pero para completar la historia de las estrellas rojas del Kremlin, no puedo omitir su papel en la saga de ciencia ficción del autor ruso Dmitry Glukhovsky. Metro 2033. Sé que muchos aquí ya jugaron la serie en PC, PlayStation o Xbox, pero les sugiero mucho que lean los libros. La historia comienza con una guerra nuclear mundial que golpea Moscú en 2013. Todo en la superficie es destruido y solo se salvan aquellas personas que logran llegar a la red del metro de la ciudad. El metro de Moscú se construyó durante la Guerra Fría y también funcionaba como refugio antiaéreo ante una posible guerra nuclear. 20 años después, los sobrevivientes se dividieron en facciones rivales en el vasto metro, con nazis, comunistas y capitalistas peleando por la supremacía entre varios pequeños grupos de estaciones. La radiación en la superficie alteró la vida, creando monstruosos depredadores. Es en este escenario donde vive el joven Artyom, el protagonista de la historia. La trama también involucra diversos elementos sobrenaturales, que no siempre son completamente esclarecidos, dejando que la mente del lector trabaje frenéticamente. En un momento de la historia, Artyom se prepara para su primera expedición a la superficie y conversa con el joven Daniel en su alojamiento. Me gustaría saber si se puede ver el Kremlin cuando subes para ir a la biblioteca, dijo Artyom al vacío, creyendo que Daniel ya estaba casi dormido. Claro que sí, solo que no se debe mirar hacia allá porque nos atrae, murmuró Daniel. ¿Qué quieres decir con que nos atrae? Daniel se incorporó, apoyado en los codos, y su rostro, transformado en un retrato de desagrado, quedó iluminado por la luz amarilla de la vela. Los saqueadores dicen que no se puede mirar al Kremlin cuando se sube allá arriba, y especialmente para las estrellas en las torres. Cuando alguien mira mucho tiempo hacia allá, el Kremlin lo atrae. Por eso los saqueadores nunca van solos a la gran biblioteca. Si uno mira por casualidad hacia el Kremlin, el otro tiene que distraerlo de inmediato. ¿Qué hay dentro del Kremlin?, preguntó Artyom tragando. Nadie lo sabe porque ninguna de las personas que entraron ahí volvió a salir. ¿Te gustó? Ya no digo más, ahora te toca. ¿Te gustó el video? Síguenos en Instagram, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Me despido, muchas gracias por vernos y te mando un fuerte abrazo. Del Sala de Guerra.